Y comenzamos. Voy a volver a proyectar la página que estábamos viendo la vez pasada, donde estábamos checando por ahí, pues, algunas bases de lo que es este proyecto que vamos a manejar. Hoy vamos a trabajar dos cosas muy sencillas. Uno, vamos a aprender a plantear un problema, sobre todo un problema apegado a la realidad que tenga una solución práctica. Y dos, vamos a observar algunos enfoques que te quiero compartir para que tú decidas por dónde le quieres entrar. La vez pasada platicamos un poco de lo que era el tema este de la prevención y les comentaba los tres niveles de prevención y cualquier profesionista, desde su enfoque de trabajo, cualquiera, puede aportar algo a la prevención. Cualquiera, todo lo que nosotros hacemos está hecho para resolver algún problema de la gente. El punto es encontrar el problema, definirlo, conocer qué lo produce y entonces intervenir en él. Bueno, hoy vamos a empezar por hablar de un tema y el planteamiento. Yo sé que muchos de ustedes ya llevaron la materia de metodología, algunos quizás no, pero vamos a manejar un lenguaje que sea accesible a todos. Repito, a lo mejor no va a sonar muy profesional, no es la intención de esto, es darte las bases y que tú en tus tiempos libres pues tomes complementes lo que aquí te comparto. Bueno, vamos a empezar por cómo se plantea un tema, ¿no? Nada más como antecedente. Déjame repetirte otra vez un concepto de calidad de vida. Este concepto no viene del libro, no viene del libro, es un concepto que tu servidor ve en su trabajo cotidiano y que más que estar sustentado en una suerte de reflexiones tomadas de todos lados, está tomada de la experiencia que tu servidor ha tenido en el campo. Entonces te comentaba que tradicionalmente los discursos, sobre todo capitalistas, entiende que la calidad de vida está vinculada con el trabajo, está vinculada con el dinero y está vinculada con el éxito, entendiendo que el éxito es acumular. Y seguramente lo notarás, si tú observas un poco tu contexto, esto es una de las cosas que llena de ansiedad a la gente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, una de las cosas interesantes es que teníamos una sociedad que estaba súper quemadísima de estar viviendo en estrés cotidiano, pero la gente no lo notaba porque ya se había habituado. Solo que de repente la pandemia aparece y congela algunas actividades y pudimos notar cómo máximo en el primer mes la gente disfrutó de ese congelamiento de actividades porque algunos tuvieron vacaciones obligadas, porque la promesa era 2 semanas, luego se extendió a 2 meses y bajamos el ritmo de trabajo. Ustedes habrán notado que las primeras semanas la gente lo disfrutó porque se descansó, porque si hablamos del burnout, por ejemplo, del efecto del trabajador quemado, mucha gente se enfrió de no tener que ir al tráfico, de no tener que levantarse tan temprano, de no tener que hacer muchas cosas. Pero probablemente habrán notado que después del mes mucha gente comenzó a sentirse inquieta y desesperada y aquí en terapia psicológica, por ejemplo, un común denominador en las personas era la preocupación por sentir que no estaban haciendo nada de su vida. Y entonces aparece el boom de los cursos por internet y la gente comenzó a inscribirse a cursos a lo desgraciado para sentir que aprovechaba el tiempo. En aquellos entonces los cursos estaban en más o menos 400 pesos la ponencia, por ejemplo. Con el paso del tiempo bajaron a 200, luego a 150, luego a 100, luego entrada gratuita con opción a constancia con valor curricular y la gente se enfermó de la necesidad de sentir que hacía algo. Entonces, parte del concepto de éxito que se maneja en el discurso capitalista de calidad de vida es esto, acumulación, 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 acumulación. Entonces tenemos gente empoderada, pero bien estresada, porque todo el tiempo está compitiendo pensando que esta competencia y que este acumular títulos y este acumular eh, documentos y largos, etcétera, van a ser como la panacea de los malestares. Pero si ustedes se han sentado a observar a la gente que les rodea, hay un montón de gente que tiene un montón de grados por todos lados y su calidad de vida no mejora. De hecho, en estudios internacionales, México es uno de los tantos países donde no hay una correspondencia entre el nivel de estudios que tiene la persona y el sueldo que recibe. A diferencia de lugares como los europeos, por ejemplo, los estadounidenses, los canadienses,
que de repente el grado académico que ellos tienen más o menos se corresponde con el sueldo que están percibiendo, aquí no. Por tanto, yo te invitaba a plantearte la calidad de vida desde un enfoque diferente. Déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Este ejercicio es un ejercicio que hice hace mucho tiempo y te lo voy a compartir. Te voy a explicar lo que nos dijeron que es la calidad de vida y casi por antonomasia te vas a dar una idea de lo que no es calidad de vida. Vamos a pensar, por ejemplo, en el trabajo común, ¿no? En un trabajo estándar. La gente estudia o se prepara o está buscando ofertas de trabajo que de manera estándar contemplan 8 horas de trabajo más 1 hora de comida. Esto es lo que la gente busca, ¿no? Si nos vamos a checar el tabulador de sueldos, el sueldo estándar de un profesionista, vamos a poner sobre la mesa sobre el profesionista. El sueldo estándar de un profesionista está entre los 6,000 pesos a máximo los 12,000 pesos. Máximo. Hay lugares donde la gente gana más, pero son puestos contados, ¿no? Es decir, por cada 30 personas aproximadamente, por cada 30 personas, solamente uno de ellos tiene un sueldo que está por encima de los 15,000, 18,000 y el resto entre 6 y 12. Vamos a manejar por ahí una cifra cerrada para este ejercicio. Vamos a hablar de 10,000 pesos, ¿no? La gente que por 8 horas de trabajo más 1 hora de comida gana 10,000 pesos. Vamos a ver cómo funciona esto. Si tú escuchas al profesionista de corte general, la mayoría de ellos está pensando en voy a echarle ganas para encontrarme un buen trabajo y subir de puesto. Entonces estamos pensando en que el éxito, guión, la calidad de vida está en convencer a tu patrón de que tú vales mucho la pena y te suban del suelo, que antes de eso tienes que convencerlos de que te contraten. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Vamos a pensar en que hasta aquí nosotros ya tenemos 9 horas invertidas entre el trabajo y la hora de comida. Vamos a abusar un poco en las cifras, aunque no son cifras irreales. Muchas personas, por ejemplo, se hacen hasta 2 horas a sus trabajos, a veces menos, a veces más, pero un estándar, vamos a ponerle 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Entonces tenemos 4 horas de transporte, ¿no? Entonces ya tenemos 9 horas que tienen que ver con el trabajo, más 4 horas de transporte. Y aquí ya tenemos un total de 13 horas consumidas. 13 horas consumidas. Pero la persona tiene que levantarse al menos 1 hora antes para arreglarse. Vamos a ponerle media hora y llegando del trabajo tiene que tomarse un respiro. Vamos a ser amables y vamos a dejarles 1 hora en lo que se preparan para ir al trabajo, los que son muy previsorios, más el tiempo que se toman para descansar, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de prepararse y regresando del trabajo, descansar. Notarán que aquí ya tenemos cómodamente 14 horas de nuestra vida invertidas de manera directa e indirecta en el trabajo. Ya tenemos 14 horas. Si uno se va a lo que se entiende por calidad de vida desde el enfoque médico-psicológico, pues una de las cosas que a nosotros nos recomiendan es dormir de 6 a 8 horas. La gente privilegiada en la edad que nosotros tenemos, entre los 20 y los 45, 50 años, debería dormir de 6 a 8 horas. Vamos a suponer que el estándar común de la gente es dormir 5 horas, porque la gente se duerme por ahí de las 10, 12 de la noche y se levanta a las 4, 5 de la mañana. Vamos a ponerle 5 horas de descanso. Notarán que aquí entonces ya tenemos 19 horas. 19 horas que le tenemos que invertir al trabajo, al transporte, a prepararte para el trabajo y el tiempo que te tomas para descansar, más las horas de sueño. Vamos a ponerle sueño aquí. Ya tenemos 19 horas. Evidentemente hay que cenar regresando, ¿no? Cenar y desayunar, vamos a sumarle otra hora aquí, hora y media. Si es que vamos a ponerle 1 hora, vamos a ser amables. Entre el desayuno y cena, quien tiene el gusto de desayunar y cenar. Entonces notarán que aquí una persona ya le dedicó al día a sus actividades cotidianas 20 horas. Si nos ponemos a pensar, y le podemos quitar y poner, le podemos quitar y poner, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que un día tiene 24 horas, básicamente a una persona le quedan 4 horas para hacer una vida. Fíjense, en esas 4 horas, la persona tiene que ver cómo introduce
sus actividades independientes de esto, ¿no? La pareja, los hijos, la escuela, el descanso, las vacaciones y otros, etcétera, ¿no? 4 horas diarias, si pensamos en una persona que trabaja de lunes a viernes, siendo amable con esa persona y suponiendo que descansa sábados y domingos. Normalmente uno de estos 2 días se ocupa para hacer todo lo que no se hizo en la semana, lavar trastes, hacer largo, etcétera, o reponer el tiempo que no se descansó, y otro de ellos se dedica a la familia, ¿no? Entonces, esta es la vida de una persona y es lo que a nosotros nos han dicho que es éxito, ¿no? Porque estamos pues, buscando trabajos pensando en la cantidad de dinero que vamos a ganar y de repente ponderamos el tiempo que le vamos a invertir, pero cuando lo vemos de lejos nos encontramos con este escenario. Pues este escenario que ustedes observan aquí es lo que desde el discurso capitalista, el discurso del éxito, el discurso de la autoexigencia y el discurso del empoderamiento se le llama calidad de vida. Y mucha gente compra esta idea, ¿no? La mayoría de nosotros estamos metidos en esta idea. Pues esto es lo que se ofrece como calidad de vida. Pero si nos vamos, por ejemplo, a revisar la teoría de la psicología organizacional moderna, solo por poner un ejemplo, moderna, la psicología organizacional moderna está preocupada por, intervenir, ¿no? O apoyar al trabajador para que éste pueda construir un equilibrio entre el trabajo, la economía y sus tiempos libres. De aquí que en algunos países, esto empieza, por ejemplo, en Japón, aunque no se ve, ¿no? El día de hoy los podemos ver como muy, muy afectados por el estrés, pero esto empieza en Japón, gradualmente empieza a llegar a las empresas de países primermundistas, donde se empiezan a buscar formas de equilibrar el salario con los tiempos libres y promover en las personas el plan de vida y carrera o proyecto de vida. Por ejemplo, en algún momento del camino, un colega francés me compartía lo siguiente. Él me decía que, por ejemplo, en donde él trabajaba en específico, se llegó a un acuerdo de trabajar de lunes a jueves. La persona solo trabajaba 4 días. Esas personas estuvieron de acuerdo en reducir su salario en un 6%. Estuvieron de acuerdo en reducir su salario en un 6%, pero descansaban literalmente los viernes. Ahora bien, esa misma empresa, por ejemplo, me comentaba este colega que promueve entre los trabajadores de esta empresa 2 viajes al año, es decir, están contemplados 2 periodos vacacionales. Uno de estos periodos vacacionales, la empresa busca cómo invitar a sus empleados para que el primer viaje sea a nivel nacional, es decir, viajen a otros lugares de su mismo país, y el segundo viaje es a nivel internacional. La empresa no es tonta porque al apostar por el empleado también apuesta por la empresa. Él comenta que otra de las cosas, ahorita vamos a traer esto a una conclusión, otra de las cosas que se hacen en su empresa es promover cosas como actividades culturales. Si los trabajadores quieren seguir estudiando, la escuela se encarga de facilitarles el estudio en muchos sentidos. En el primero de ellos, pues buscar convenios con escuelas para que el pago por el estudio sea económico, o en las escuelas públicas, que se creen por ahí modelos educativos que sean accesibles a los trabajadores. Desde que ya les dan el viernes, ellos pueden dedicarle el viernes y a lo mejor el sábado al estudio, ¿no? Entonces tienen esta otra parte, actividades culturales, facilitarles el estudio. Dentro de la misma empresa se generan actividades de integración que son de dos tipos. La primera integración es entre trabajadores. Cosas como de repente cortar la actividad para regalarles un tiempo para tomar un café, para platicar, para echarse un refresquillo. Algunas empresas han integrado a su estructura empresarial y a sus sedes físicas espacio de descanso. Google, por ejemplo, integra espacios para videojuegos, para que la gente duerma, para que la gente se distraiga dentro de la misma jornada de trabajo, dentro de estas mismas 8 horas. Una vez que la persona se repone, pues regresa a la chamba, ¿no? Esa es una. Y la otra es la integración de la vida del trabajador. Y es donde se hacen cosas como que te permiten llevar a tu hijo a la empresa, o se hacen convivencias con la gente de la empresa y sus familias en algún parque. Y a todo esto se le llama calidad de vida. Las empresas están preocupadas porque su trabajador se encuentre bien al darles estas facilidades.
Y cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como los viajes nacionales e internacionales, y cuando hablamos de actividades culturales o facilitarles el estudio, lo que hacen estas empresas es invertir en el trabajador. Me comentaba este colega francés que cuando él llegaba de sus vacaciones, de repente ahí les preguntaban cómo les fue, qué vieron, para hacerles corta la historia. El punto es que el trabajador de esta empresa en específico llegaba a la empresa y contaba lo que veía, y al contar lo que veía, nutría a la empresa de ideas de cómo poder generar campañas para vender el producto a comunidades específicas, porque el informante o el investigador de, de estos nichos económicos es el mismo empleado, lo que significa que la empresa se ahorra el tener que contratar a alguien para que haga estudios de mercado, y todo eso que se ahorra en contratar a alguien para que haga estudios de mercado se invierte en el trabajador, y el mismo trabajador es el mercadotecnista. No sé si esa es la palabra correcta. Así es, sí, sí, correcto, Irving, correcto. Vamos a encontrar este concepto de calidad de vida disfrazado de muchas otras, pero justamente es eso, ¿no? Es salud integral. Entonces tiene que ver no solamente con el aspecto físico, sino tiene que ver con el aspecto emocional, y también tiene que ver con el aspecto, disculpen ustedes, relacional. Y a todo esto se le llama cultura organizacional. De alguna manera, escuela y trabajo son centros de educación social. En la escuela como en el trabajo se generan dos actividades. A la primera actividad se le llama la psicoeducación. Eh, es un concepto grande, pero para no entrar en muchos detalles, psicoeducar es desarrollar el trabajador en el aprendiz, porque a final de cuentas tanto un estudiante como un trabajador siguen aprendiendo. Entonces es desarrollar en el aprendiz habilidades para el lugar donde estudian o trabajan. Si hablamos de la escuela, por ejemplo, pues es que aprendas matemáticas, física, química, la carrera que tú estás aprendiendo, ¿no? Que tú estás estudiando. Esto sería psicoeducar. Desarrollas una habilidad que te sirve para el centro de trabajo. Pero también en las escuelas como en las empresas se produce una segunda situación a la que se le llama la socioeducación. La socioeducación responde a la pregunta de ¿qué tipo de ciudadano requiero? Por tanto, las empresas, como las escuelas, y se supondría que cualquier otro lugar en el que se está educando a la gente, empresas, escuelas y lugares donde se está educando a la gente, están pensando qué tipo de gente necesitan crear para sus propios intereses, ¿no? A final de cuentas, se intenta, en el modelo idealista de la empresa y de la organización, crear un ciudadano, guión, trabajador, que beneficia a la empresa, y al beneficiar a la empresa se beneficia al mismo trabajador, ¿no? Entonces lo que básicamente hacen las empresas es construir a una persona que está hecha para una cultura en específico. Vamos a poner algunos ejemplos que seguramente ustedes han visto, ¿no? Seguramente han notado, por ejemplo, en las series estadounidenses, que a diferencia de las telenovelas mexicanas, en las series estadounidenses la mayoría de las series se desarrollan en complejos habitacionales, ¿no? En condominios donde la gente se vincula, donde la gente tiene vecinos, donde de repente se juntan todos en un departamento. No es casualidad y no es un escenario hecho por entretenimiento. También es una representación de la situación social real de esos lugares. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen tiendas como el Sam's, por ejemplo, el Sam's Club en México, que de repente para poder comprar ahí necesitas una membresía y tienes que comprar cantidades grandes, ¿no? Y uno pensaría, es tienda para ricos, porque nada más la gente que pueda comprar bultos grandes de papel higiénico lo va a poder hacer. Este es un modelo gringo. Los gringos, por ejemplo, dentro de la socioeducación se les enseñan cosas como comprar en conjunto, por ejemplo. Entonces, para nosotros es impensable de repente poder surtir tu despensa en Sam's, porque tendrás que comprar en grandes cantidades, porque no tenemos la educación o no tenemos sí, la formación cultural de colaborar entre varias personas para, entre todos, juntar el dinero que requerimos para comprar lo que necesitamos, ¿no? Siendo que en Estados Unidos esta educación se trabaja desde las escuelas. Seguramente habrás visto también que en algunas películas gringas se maneja esta cuestión como la reunión de generación, que también son actividades socioeducativas donde juntas a los alumnos que tuviste, conviven, se conocen o se reconocen
se ponen al corriente de qué han hecho con sus vidas, y estos son espacios perfectos para darte cuenta si alguien de tu generación tiene un perfil que necesitas en tu empresa, o acercarte a alguien para pedir trabajo. A esto se le llama socioeducación, que notarán que son muchas de las cosas de las que carecemos en nuestro país, porque no generamos socioeducación en la práctica. En la teoría, pues publicamos memes a lo bestia, donde damos consejos a diestra y siniestra de cómo debería ser una persona en México, pero en la práctica no tenemos este tipo de actividades, o son pocos los lugares donde se diseñan programas o actividades pensados de esta manera, y desde aquí notarán que ya tenemos un nicho de oportunidad, ¿no? Cuando tú tienes una capacidad de este tipo, y sabes cómo integrar a un grupo de personas, básicamente te vuelves una persona que va a ser contratada con facilidad en una empresa, porque pues mucho de lo que ocurre en la empresa son estos pormenores, ¿no? Esos toques, esas contravenciones que hay al interior. Y aquí es donde entran los cursos que nos han vendido a diestra y siniestra de resolución y manejo de conflictos, que no dejan de ser teóricos, ¿no? Muchas de estas capacitaciones están fundamentadas en nada que hayamos hecho en México. Tomamos la teoría y son muy pocas personas que han hecho trabajos de tipo socioeducativo, o al menos yo no he encontrado muchas, ¿no? Pero bueno, te pongo algunos ejemplos que se quedan cortos cuando hablamos de la definición de calidad de vida, pero para que más o menos tú le vayas dando forma a lo que a ti te gustaría investigar. Repito, yo te invito a centrarte en calidad de vida, porque ahí es donde se resuelven problemas. Entonces, todo mejoramiento en el estilo de vida de una persona es un elemento positivo para disminuir los factores criminógenos, ¿no? Ahora, eso por un lado. Y por el otro, hay diferentes formas de investigar un fenómeno de interés. Te voy a mencionar algunas sugeridas. De entrada, no hay nada que hagamos los seres humanos que no esté vinculada al área jurídica. Entonces, a lo mejor por ahí haya profesionistas que digan, pero es que a mí no me sirve de nada saber derecho. Probablemente tengas razón si pensamos en que no es tu trabajo sacar a alguien de la cárcel, pero todo lo que nosotros hacemos, a final de cuentas, está vinculado con las prácticas jurídicas, con el derecho. Desde que yo me levanto en la mañana y tomo un transporte a mi trabajo, ahí sin un convenio de por medio por escrito, pero ya hay ahí una suerte como de contrato de prestación de servicios, ¿no? Tú pagas por un servicio, ¿no? Nuestras relaciones cotidianas están reguladas por el derecho. Entonces, una de las cosas o uno de los enfoques que tú puedes utilizar para el tema que tú quieras investigar es el enfoque jurídico, que no es otra cosa que dedicarnos a investigar y revisar, investigar y revisar todos los elementos jurídicos que están relacionados con nuestro objeto de investigación. Y aquí te vas a encontrar dos cosas. Van a ser obvias a lo mejor, y quizás voy a redundar en lo obvio, en lo lógico. Lo primero que te vas a encontrar son los alcances del derecho. De alguna manera nosotros, a través del derecho, nos han señalado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Y por ahí, de manera muy general en el derecho, se diría que todo lo que no está prohibido en el derecho, básicamente está permitido. Y cuando alguien encuentra una conducta que no está regulada por el derecho, es altamente explotable, y eso genera problemáticas de carácter social. Entonces, es importante checar qué es lo que el derecho dice sobre eso que vamos a investigar, y de qué manera el derecho evita, por un lado, o promueve, por el otro, problemas de carácter jurídico. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Y lo otro que podemos identificar, si le prestamos atención, son las ausencias en el derecho. De este tipo de investigaciones, obtenemos cosas como política. Esta política normalmente es de tipo pública. Política pública, que en criminología se le llama política criminal. No le vamos a llamar así, porque al final de cuentas nuestro enfoque es más grande, es una política pública. Una política pública significa dos cosas. Por un lado, implica la creación, ampliación o modificación de la ley, con la finalidad
de mejorar la práctica jurídica. Es decir, inventamos leyes que van a resolver un problema, anulamos leyes que están siendo un problema, ampliamos leyes para que éstas sean más abarcativas. Y a través de ella podemos encontrar impactos positivos y además de carácter regulado. Entonces, la primera es crear ley. Hasta aquí en México vamos más o menos bien porque todo el tiempo estamos creando ley, pero esta es la primera parte. La segunda es la creación de programas, protocolos, procedimientos o cualquier otra forma de intervención social que haga valer la norma. ¿Qué intento decir con eso? Pensemos, por ejemplo, en este momento en específico. En el Estado de México, por ejemplo, estamos en tiempos de elecciones. Y una cosa que tú escuchas con mucha frecuencia entre los candidatos es que todos traen una propuesta política, una plataforma política. Entonces, por ejemplo, aquí en México hay una fulana que dice, aquí en el Estado de México hay una fulana que dice que va a convertir el salario rosa en salario familiar. Para esto, ella tiene que hacer el punto número 1, crear la ley. Y está bien, pero hay otro problema que el ciudadano común no toma en cuenta porque evidentemente no está educado para eso y a veces nosotros no, que es el punto número 2. El punto número 2 es preguntarnos, bueno, pero ¿cómo le va a hacer esa persona para hacer valer esa ley? ¿Qué quiere decir? La gente dice, ah, muy bien, nos van a dar un salario familiar, ¿no? Ya no solamente es para la mujer, sino que ahora va a ser un salario para toda la familia. Vamos a votar por esa persona porque nos conviene. Pero si nos detenemos a pensar de dónde se va a sacar ese dinero, aquí viene la segunda parte, creación de programas, protocolos, procedimientos, etcétera. Y normalmente, cuando un político viene a decirnos que va a crear una ley para cubrir alguna necesidad nuestra, no nos lo dice directamente, pero básicamente nos estamos enterando de que algo va a pasar. Porque si yo voy a crear una ley para ayudar a la gente de la calle, voy a crear una ley para dar más medicamentos a adultos mayores, voy a crear una ley de empleo para los jóvenes, becas, de algún lado sale ese dinero. Y ese dinero va a salir de dos lugares principales. Número 1, la creación de nuevos impuestos. Esto no nos lo dice el candidato político. A lo mejor él ni siquiera lo ha pensado, lo único que quiere es ganarse la candidatura y por eso propone leyes a lo desgraciado, porque sabe que así se va a ganar la simpatía de la gente, ¿no? Y la segunda situación tiene que ver con el recorte de presupuesto a otras áreas. Esta es la segunda parte. Entonces, el aspecto jurídico, aunque parece sencillo, no lo es. Y es aquí donde entramos todos los especialistas en áreas ajenas al derecho para señalarle a los legisladores cuáles podrían ser las maneras más adecuadas de proceder desde la óptica de nuestras especialidades para que una creación de ley no se vuelva una ley irresponsable que con el paso del tiempo juegue en nuestra contra. Voy a poner algunos ejemplos hipotéticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en toda esta revuelta que ha aparecido a partir de movimientos en pro de la salud sexual de la mujer, ¿no? Y por ahí recordarán que hace no mucho estuvo el debate esto de si el aborto tenía que ser legal o no. Y comenzaron a haber movimientos sociales y bueno, derivado de esos movimientos sociales aparecieron por ahí clínicas abortivas, ¿no? Para la interrupción legal del embarazo. Y la cosa se pone preciosa porque la gente, pues feliz, ¿no? De que haya clínicas abortivas. A esto le podemos sumar otras peticiones como que el gobierno regale las toallas sanitarias y ese largo, etcétera. Está bien. Tú lo ves desde afuera, dices, pues es un beneficio porque a la mujer ya no va a tener que pagar esto, aquello, lo otro. Está bien, son dineros que se va a ahorrar la mujer, pero alguien tiene que pagar ese dinero, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, escuchando una plática de una enfermera de clínicas abortivas, ella comentaba que diariamente en esta clínica en específico atendían una afluencia, daban fichas
y estaban atendiendo diariamente un total de aproximadamente 50 personas. Estoy inventando porque no recuerdo el dato, ¿no? 50 personas atendían en nuestra clínica diariamente. Y entonces comentaba en qué consistía el procedimiento este de la interrupción legal del embarazo sin llegar al grado, ¿no? Platicaba en términos generales. Y ella comentaba que al menos iban a requerir 4 pastillas, ¿no? Una oral, una vaginal, bueno, una sublingual vaginal y 2 tomadas, ¿no? Entonces esto iba a costar 4 pastillas. 4 pastillas por persona. Vamos a suponer que la pastilla comprada por mayoría es muy barata. Vamos a suponer que para este procedimiento vamos a requerir 50 pesos, si tú quieres, por persona. Uno diría, pues 50 pesos no es mucho, ¿no? Son 50 pesos por una persona, no es mucho. Ok, pero si multiplicamos, por ejemplo, esos 50 pesos, multiplicamos esos 50 pesos por 50 personas, pues tenemos un total de 2,500 pesos diarios. Si multiplicamos entonces estos 2,500 pesos diarios por 5 días de la semana, estamos hablando de 12,500 pesos semanales. Y si multiplicamos esos 12,500 pesos semanales por 4 semanas que tiene al mes, estamos hablando de 50,000 pesos. Y si multiplicamos esos 50,000 pesos por 12 meses, estamos hablando de 600,000 pesos, ¿no? Al año en una sola clínica. 600,000 pesos al año en una sola clínica y no estamos integrando cosas como el sueldo de los médicos, como lo que se le invierte para la construcción de las clínicas, los materiales, más todos esos gastos que son de carácter hormiga que no se ven, como el que las sillas que tienen ahí todo el tiempo están siendo utilizadas, se desgastan con rapidez, hay que cambiarlas por otras, productos de limpieza, etcétera. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos observar un ejemplo de política, ¿no? Alguien propone una ley, esta ley promueve la creación de un centro que trae beneficio a la gente, este es el aspecto número uno, luego el aspecto número dos es cómo le vamos a hacer para hacer valer esa ley, ¿no? Y en este caso, pues fue efectivo, pero nos hemos encontrado con situaciones donde el gobierno promueve alguna ley porque se le da la gana, porque lo creen adecuado, porque la sociedad lo pidió, pero al final esos programas terminan obsoletos porque no funcionaron para nada, pero ahí ya se tiró un dinero importante, ¿no? En este sentido, donde entramos los especialistas para hacer estudios, investigaciones del impacto que producen las leyes, no solamente en el aspecto jurídico, sino en la organización social, en la parte económica del país, le llaman eficacia y eficiencia, entendiendo que eficacia es que una ley, una institución haga lo que dice que va a hacer, y eficiencia, que se utiliza la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, cualquier proyecto de investigación que tú tengas en mano, al que tú le metas una revisada al aspecto jurídico, vas a encontrar con cosas como estas. Lo que existe en la ley, podemos hacer un rastreo de qué manera se ve esto en la realidad y si el resultado que estamos obteniendo es el mejor de los resultados o podemos todavía obtener uno mejor. Y todo eso que tú propongas es un mejoramiento en la calidad de vida porque disminuye impuestos, porque hace más eficaz el uso de los recursos públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, inclusive cosas como educar a la gente en el uso de sus instituciones genera un ahorro económico importante, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Pensemos que a alguien se le ocurrió en México hace algunos años que había que retirar la materia de civismo de los planes de estudios. Y en cierto sentido estuvo bien, porque la forma en la que se daba civismo no aportaba nada al ciudadano. Pero si en su lugar alguien dijera, vamos a crear una ley para que se restituya la materia de civismo, y en el plan de estudios de civismo lo que vamos a hacer es enseñarle a los ciudadanos desde pequeños de qué están hechas sus instituciones, cómo solicitar un servicio, es súper genial. ¿A qué me refiero con eso? Un problema común al que se enfrentan las personas que trabajan en la institución de gobierno es que quien va a solicitar un apoyo de estas instituciones que nunca ha solicitado antes, pues llega perdido. Y entonces esta persona se dedica a pasear de oficina en oficina, de lugar en lugar para exponer su caso, y a esta persona la están mandando de departamento en departamento hasta que llega al departamento donde le van a resolver el problema.
No parece una situación grave y como ciudadanos individuales diríamos, pues es que qué les cuesta, ¿no? Tomarse 5 minutos de su tiempo y explicarme lo que necesito, pero porque lo estamos pensando como persona individual. Pero si nos pusiéramos a contar la cantidad de personas que llegan a esa institución en la misma situación que uno, que no saben a quién acercarse, cómo pedir, cómo hacer un trámite, etcétera, y vemos cuánto tiempo le quitan a la gente que trabaja en esa institución, y entonces todo el desgaste emocional, físico, tiempos extras, el que tú le quitas el tiempo a un trabajador hace que no resuelva el problema para el que fue contratado y este se le vaya acumulando y tenemos servidores públicos quemados, ¿no? Cosillas como estas podemos observar desde este enfoque, por ejemplo. Pues a esto le llamamos enfoque jurídico. También lo que no está en la ley es importante, porque nos podemos dar cuenta que hay problemas que requieren ser atendidos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una alumna este cuatrimestre hizo un estudio sobre el estrés estudiantil, si no mal recuerdo, y cuando se puso a investigar si en México existían leyes que protegieran al estudiante del estrés, no encontró nada. Yo no sé si existan, pero ella encontró, por ejemplo, que a nivel organizacional en México, pues tenemos la norma 035, ¿no? De riesgo psicosocial, que solicita a las empresas hacer evaluación de sus trabajadores y a quien identifique que se encuentra emocionalmente afectado por el empleo, pues tiene que ser canalizado a psicología y la empresa tiene que pagar la atención psicológica de este trabajador. Esto es lo que debería estar sucediendo. Sucede en algunas, en otras no tanto. Pero cuando se puso a investigar si existía algo así para el estudiante, notó que no, en el mejor de los casos, de manera interna, a lo mejor las escuelas buscan desde sus propias justificaciones pedagógicas y veto a saber cómo lo hacen, pero de repente pues se las ingenian, ¿no? Para ver cómo le hacemos para que el estudiante no se estrese. Al menos en la escuela particular donde yo trabajo, el estrés llega a preocuparle a la escuela, pero no tanto por la salud del estudiante, sino porque un estudiante estresado con el tiempo se da de baja y eso implica la pérdida de un ingreso económico importante. Más no tiene que ver estrictamente con temas de salud, solo cuando les revienta el problema en la cara y están perdiendo matrícula, pues le prestan atención, ¿no? Y esto ocurre porque en este caso en específico no hay una ley que regule, proteja, un protocolo, algo que sugiera cómo se debe de trabajar en los centros de trabajo, que establezca pautas. Al no haber pautas, tenemos constantemente conflictos internos, ¿no? Entre alumnos y profesores, entre alumnos y autoridades educativas, porque no hay quien regule esto. Ahí tenemos una zona gris. Bueno, esta es una perspectiva, la perspectiva jurídica, que tú observes un problema en sus aspectos legales y desde tu profesión puedas observar o puedas argumentar o puedas contribuir o participar del mejoramiento, no solo de la ley, sino de la creación de estrategias para que esa ley se haga valer. Otra perspectiva, por ejemplo, y actualmente está de moda, es la perspectiva de derechos humanos, a la que le vamos a sumar la perspectiva de género. Actualmente tenemos el tema, ¿no? De que muchos ejercicios profesionales, jurídicos, psicológicos, médicos, institucionales, están mudando a una atención con perspectiva de derechos humanos y a una atención con perspectiva de género. Políticamente hablando, hay una justificación, ¿no? Nosotros somos seres humanos y tenemos derecho, a que se respeten nuestros derechos como humanos. Políticamente hablando, también tenemos por ahí el reconocimiento de la multiplicidad de géneros. Y por ahí está pasando algo interesante. Yo no sabría decirte si es un acierto o es un error, pero estamos pasando de las regulaciones jurídicas a las regulaciones sociales de género y ahí tenemos un problema, ¿no? De cómo se tratan las personas cotidianamente desde una perspectiva de género y cómo se tratan las personas cotidianamente desde una perspectiva de derechos humanos. A este respecto no tenemos nada investigado. Entonces, aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, se mezclan aquellas áreas jurídicas que regulan a los derechos humanos y al género. Pero no todo
lo que hay entre los seres humanos está estrictamente regulado en derecho, y esto es importante, ¿no? Toda conducta humana tiene que convertirse en una regulación tajante a nivel jurídico. Tenemos por ahí en el mundo jurídico un sujeto llamado Klaus Roxin, si no mal recuerdo, que decía que si una sociedad no respeta la ley interna, y hablando por ley interna los valores propios de esa persona, de esa sociedad, menos va a respetar la ley externa. Y esto lo podemos observar el día de hoy. Notaremos que en medio de esta lucha contra las violencias, pues hemos creado un sinfín de leyes contra el acoso, contra el sexting y largos etcétera, que pues no estoy muy seguro si son necesarios y no estoy muy seguro si funcionan. Pero lo que es un hecho es que estas leyes pesan sobre la gente que de por sí respeta las leyes, porque está de más crear una ley para persona que es delincuente, ¿no? Normalmente el delincuente, no voy a generalizar, pero eh, vamos a hablarlo así por practicidad. Normalmente el delincuente es delincuente y un delincuente no actúa con perspectiva de género y no actúa con perspectiva de derechos humanos, porque su objetivo es ese, delinquir. Entonces la ley solo es respetada por quien de por sí respeta la ley, quien no lo hace aunque tú le endurezcas la ley, te pasa la ley por el arco del triunfo, ¿no? Entonces en este sentido, también hay mucha carencia, al menos en México, de investigación respecto del cómo la perspectiva de derechos humanos y del cómo la perspectiva de género están produciendo relaciones sociales. No tenemos una investigación sobre ello en ninguna área y por ende tampoco conocemos los pros y los contras de estas perspectivas. Si ustedes se meten a revisar la literatura internacional, de repente nos parecerán intolerantes algunas determinaciones estadounidenses en materia de género, nos parecerán extravagantes algunas determinaciones en materia de derechos humanos y de género en otros países, porque ellos ya pasaron por esto antes que nosotros. A nosotros nos extraña porque no investigamos, solamente ideológicamente ahí nos apuntamos en estas filas, pero realmente no hay investigación de qué se hace, cómo se hace y de cuáles son los efectos que esto produce, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Entonces aquí tienes otro espacio en el que tú puedes explotar tu fenómeno de investigación. Tenemos también, por ejemplo, una perspectiva llamada, se le llaman criterios. Tenemos otro criterio llamado el criterio del sentido común. ¿Qué es el criterio del sentido común? Significa que independientemente de lo que diga la ciencia, de lo que diga el abogado, el psicólogo, el pedagogo, independientemente de lo que diga la ciencia, la gente tiene su propia forma de valorar los fenómenos sociales. Por tanto, lo que para profesionistas podría representar un problema que tiene que atenderse por nuestros marcos teóricos, para la gente no lo es, o viceversa. Cosas que para nosotros no serían importantes, para la gente lo es, y a esto le llamamos sentido común. ¿Por qué es importante esto? Algunas ciencias olvidan que la gente es gente. Algunas ciencias olvidan que la gente es gente. Sí, sí, podría ser, Irving, podría ser. Pero antes de hablar del sentido común en general, a esto se le llama criterio del sentido común, porque en el sentir de la gente, cuando hablamos de sentido común, tengamos un poquito de cuidado, porque este criterio habla del sentido común que tiene la gente. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en el área médica, ¿no? Para mucha gente, el sentido común los lleva a pensar que un niño tiene empacho. Y aunque científicamente se ha dicho que el empacho no existe, para el sentido común de esa gente, en esa cultura y en ese contexto, el problema es un empacho. Nos vamos a otro ejemplo. Pensemos en los profesionistas consumados en ciencias duras que en su sentido común les están haciendo brujería, por ejemplo. No significa que esté mal. Si lo vemos desde la ciencia, sí podría ser una cosa garrafal. Pero si lo observamos desde la propia comprensión de la gente, este es el criterio del sentido común y esto es importante. En criminología a esto se le llama el control social informal. ¿Qué es esto? Que puede estar la ley, la ciencia de por medio, diciéndole a la gente lo que está bien y lo que está mal, pero a mucha gente eso no le importa.
Las personas se mueven en sus propias dinámicas culturales y según su propio punto de vista, regulan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el rollo este de Peso Pluma, del reggaetón. Hay gente que por sentido común dicen, oiga, qué ilógico es que quien está en contra del feminicidio consume boletos de Bad Bunny o consume boletos de Peso Pluma, ¿no? Porque están promoviendo, por un lado, la sexualización de la mujer y por el otro, la apología del delito, ¿no? Por sentido común no debería escuchar esa música. Y hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Y este enfoque es importante porque significa que el investigador tiene que renunciar un poco a su enfoque científico y poner por delante el discurso de la gente. Y por ejemplo, aquí nosotros jugamos un papel muy importante. A veces hay científicos que no entienden esto y cuando escuchan a una persona declarar algo en automático lo censuran, ¿no? Nuestro trabajo como científicos no es censurarlo, porque censurar algo significa que ya no lo vamos a ver, pero que no lo veamos no quiere decir que ha dejado de existir. Por tanto, nosotros debemos más bien de tomar el fenómeno como se manifiesta, porque por algo la gente piensa lo que piensa y por algo la gente dice lo que dice. Nuestro trabajo es entender por qué y ver de qué manera desde nuestras formaciones científicas podemos nutrir las formaciones culturales de la gente. Entonces podemos encontrar que en algunas sociedades hay problemas universales. Le vamos a llamar universales, pero nunca hay universales porque siempre son temporales, ¿no? Depende del tiempo histórico. Hay problemas universales que interesan a toda la sociedad. Voy a poner un ejemplo. El movimiento MAP. Sabrán ustedes que desde los años, por ejemplo, 50, 60, se castigaba mucho cualquier orientación de género que no fuera masculino o femenino. Entonces, durante mucho tiempo al homosexual, al transexual, al lesbiano, al transvesti, etcétera, se les trató como enfermos mentales, como enfermos psicológicos. Pero con las luchas sociales, bla, 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 la ciencia se reblandeció, lo reconsideró, la sociedad empezó a ser un poquito más flexible, veto a saber si por gusto o por imposición jurídica, pero comenzaron a aceptarse otras formas de amor. Pues el MAP es un movimiento que promueve, se dice que promueve la pedofilia. Podría ser que sí, pero vamos a ver qué es lo que ellos entienden por pedofilia. Para ellos, la filia es un amor a. Entonces el argumento de ellos es, tenemos derecho a amar a los niños, que no es lo mismo que quererlos tocar, que no es lo mismo que quererse casar con ellos, que no es lo mismo que querer tener relaciones sexuales con ellos. Lo único que ellos dicen es, al final de cuentas, la homosexualidad es una filia, es un amor por alguien de tu mismo sexo, de hombre a hombre. El lesbianismo es una filia, es un amor, una filiación, un acercamiento, un vínculo. Nosotros también tenemos derecho al vínculo. Y por mucho que ellos utilizaran los mismos argumentos que utilizaron los movimientos LGBT, etcétera, a ellos no se los hemos hecho válido porque nosotros como sociedad, por sentido común, asumimos que eso no debe ser, ¿no? Aunque en estricto sentido no hay una razón por el cual no podría ser, ¿no? O sea, a final de cuentas, si ellos se montan en su macho, no hay cómo detenerlos, pero como sociedad hemos creado la determinante de que esto no debe ser. Cosas como el incesto también entran en el sentido común, cada sociedad tiene una forma de entender el incesto. Entonces, meterte a investigar lo que la gente piensa y cómo lo que la gente piensa resuelve problemas o genera problemas también es una forma de investigar. Menos científica, si hablamos de la ciencia tradicional, que es la que quiere venir a mandar, pero sí un poco más científica desde las ciencias sociales, ¿no? Bueno, vamos a encontrar también otro criterio al que se le llama el criterio de las situaciones problema. ¿Qué es el criterio de las situaciones problema? Bueno, resulta que hay formas culturales y algunas de estas formas culturales se manifiestan en diferentes grupos. Lo que sucede es que en algunos grupos esto genera problemas y en otros no.
Por tanto, el enfoque de las situaciones problema, digamos que es como el más recomendado para las ciencias sociales y para problemas específicos. El enfoque o el criterio de las situaciones problemas se preguntan, en este medio en particular, en donde yo me encuentro, en donde yo estoy inmerso, ¿qué cosas sí están generando un problema y qué cosas no? Voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Vamos a dividir a la Ciudad de México en dos momentos históricos. Vamos a pensar en los años del 2005, por ejemplo, y vamos a pensar en los años del 2020. En el 2005, por ejemplo, era no común, no común normalizado, pero tú podías encontrar entre grupos de amigos, independientemente de que estos fueran hombres, mujeres, e independientemente del género, que ellos utilizaban mucho la palabra puto o la palabra puta. Y la intención de utilizar esta palabra, puto como puta, no tenía que ver con la orientación sexual de las personas en el 2005 y tampoco tenía que ver con la libertad de carácter sexual, ¿no? Con el libertinaje. Más bien era una forma de vincularse emocionalmente, que aunque es una palabra malsonante, era una palabra malsonante que formaba parte de la estructura social y de la vinculación de algunos grupos. Por tanto, decirse putos en aquellos entonces es muy parecido a cómo el día de hoy algunos jóvenes, hombres o mujeres, se dicen perros o perras, por ejemplo, ¿no? Que se le quita cierta connotación de migrante para convertirse en una palabra que vincula socialmente. Pero si nos venimos al 2020, utilizar la palabra puto, utilizar la palabra puta, en la mente de las personas con la ideología que tenemos el día de hoy, es una forma de discriminar, de denigrar, de insultar, aunque quien lo dice no lo dice con esa intención. A esto le llamamos enfoque de las situaciones problema. Significa que lo que es un problema en un lugar y en un tiempo histórico, no necesariamente lo es en otro lugar en el mismo tiempo histórico. Por tanto, pensemos, por ejemplo, que en la criminología de repente hay un error garrafal en este sentido, ¿no? Hace no mucho, un grupo promovió una conferencia sobre el riesgo de los videojuegos en la juventud, ¿no? No negamos que hay muchos videojuegos violentos, sin duda, pero no todos los públicos que consumen videojuegos violentos sufren el mismo tipo de efecto. Hay públicos que por alguna razón que habría que investigar, el videojuego violento lo consumen como una forma lúdica de distracción. Inclusive por ahí había una investigación en materia neuropsicológica que alguien tuvo a bien llamarle neurocriminológica, pero originalmente era de la neuropsicología, que estaba checando en un colectivo de adolescentes de Canadá que el uso de los videojuegos violentos les ayudaba a ellos a disminuir el estrés y la ansiedad, era un sublimador. Es decir, todo el estrés que ellos tenían en el día por la razón que fuese, la acababan descargando en el videojuego y eso generaba a personas menos violentas. Pero si nos íbamos a Estados Unidos, específicamente en barrios marginados con gente negra, no porque ser negro sea un delito, sino por todo la idea social que se configura alrededor de la persona negra, encontraron que estos mismos videojuegos, lejos de generar sublimadores, generaban modelos y brindaban ideas de cómo ser violento, ¿no? Entonces teníamos a dos poblaciones de jóvenes de las mismas edades en contextos diferentes, países diferentes, culturas diferentes, educaciones diferentes, en las que el mismo producto no producía el mismo efecto. Otro ejemplo de ello lo podemos observar con los movimientos feministas, ¿no? Si nos vamos al movimiento feminista, observamos, por ejemplo, que estos movimientos no son natos de México, porque México tiene una cultura de corte machista. Los feminismos vinieron de otros países y en esos países esos feminismos se construyeron como una emergencia social. Emergencia social quiere decir que ellos tenían problemas específicos que tenían que ver con la mujer y con la inconformidad de la mujer y esta mujer comenzó a moverse. Fue un ejemplo importante para otros países, no decimos que no, pero algunos países, como México, por ejemplo, de repente tienen el hábito de tomar las escuelas tal cual las conocen y se las traen a nuestro país, ¿no?
Lo que significa que el feminismo que funciona en otro lugar y resuelve problemas no va a funcionar de la misma manera aquí ni va a resolver los mismos problemas, ¿no? Por tanto, el enfoque de la situación es problema nos invita no a despreciar las teorías, no a despreciar las explicaciones, no a despreciar los fenómenos a los que nos enfrentamos, sino más bien a contextualizarlos en el espacio en el que nosotros estamos. Y estos son diferentes enfoques. Cualquiera que tú uses contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, pero también cualquiera que tú uses tiene una limitante. Lo importante del científico en el campo, en la práctica, es que tiene la oportunidad de poder confrontar su formación profesional, sus teorías, sus héroes, sus ídolos, sus pensamientos con la realidad. Y un resultado natural de este tipo de trabajos es darnos cuenta que mucho de lo que pensamos teóricamente está bien fundamentado, pero en la práctica no funciona, pero otra parte sí. A veces funciona como pensamos o a veces funciona de otras maneras que no habíamos pensado, pero la misma realidad es la que termina por configurar nuestros esfuerzos, nuestros intentos, nuestras teorías. Y por ahí había un autor, y con esto cerramos el día de hoy, que decía que podemos negar la realidad. Que de hecho, si ustedes observan las redes sociales, es lo que sucede. Todo el mundo se mete en sus discursos asumiendo que lo que piensan es cierto, ¿no? Y diciendo cosas, voy a poner un ejemplo que a veces manejo en clase, ¿no? Cuando hablamos del acoso hacia la mujer. Algunas compañeras alumnas dicen en clase, es que yo tengo el derecho a vestirme como yo quiera y nadie tiene por qué molestarme. Y eso es cierto. Pero eso también es negar la realidad. Entonces, decía este autor, no recuerdo el nombre, que podemos negar la realidad, pero no podemos negar el efecto que esa realidad produce. Entonces, decir cosas como yo tengo derecho a vestir como yo quiera, a usar la ropa que yo quiera, a donde quiera que yo vaya, es cierto en el discurso, es cierto en un modelo de sociedad ideal, es cierto, pero al mismo tiempo implica negar que allá afuera hay lugares específicos y personas en específico a las que tu realidad mental interna no les va a importar absolutamente nada, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, en el caso del acosador sexual, del delito, del delincuente sexual, que lo de menos es cómo vistes. Él ya se fija el objetivo en la cabeza y le importa un pepino si tú piensas de una manera o de otra. Al final la realidad está ahí imponiéndose, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el objetivo de la ciencia, cuando ésta ya maduró, ha sido sí crear explicaciones, sí crear modelos, sí crear teorías, sí crear ideas, pero confrontarlas con la realidad. Y a esto es a lo que se le llama la ciencia basada en evidencias. Y podemos obtener evidencias de dos maneras. El primero es la evidencia positivista. La evidencia positivista es la que tú conoces, que es aquella que se obtiene de replicar una y otra vez el mismo ejercicio y obtener el mismo resultado. Y aquí vamos a encontrar cosas como criterios de objetividad, de confiabilidad y un largo etcétera. Y esto es lo que nos han enseñado tradicionalmente como ciencia. Ciencia es aquello que siempre lo hacemos y siempre nos demuestra la misma eficacia. Y además es universal. Sí y no. No está mal el modelo, pero tiene el límite. El límite es la realidad misma. Pero también existe la ciencia basada en evidencia que es de tipo empírica, empirista. No necesariamente la empírica es positivista, la empírica es que la realidad habla por sí misma. Entonces, cuando tú levantas la mano en clase y dices, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, profe, porque fíjese que yo he visto o fíjese que a mí me ha pasado, esa también es una evidencia. Solo que la ciencia positivista intenta abarcar un todo, mientras que la ciencia social empirista intenta concentrarse más en situaciones, problemas específicas, y los dos contribuyen a la explicación de fenómenos y los dos contribuyen a la resolución de problemas. Listo. Por último, nada más déjame darte una indicación final y lo único que yo te pido es que en tus tiempos libres vayas tú escribiendo tus ideas
No desconfíes de lo que observas. Al final de cuentas, aquí vamos a aprender a investigar. Y lo primero que un investigador pone sobre la mesa es lo que él ve. Y normalmente lo que nosotros vemos está contaminado de nuestra forma de ver las cosas, pero no pasa nada. Lo importante es poner ahí el fenómeno que a lo largo del proceso de investigación vamos a comenzar a limpiar ese fenómeno un poco de nuestra impresión personal para, una de dos, o ser más objetivos desde el modelo positivista o incluir las impresiones de los demás integrantes del objeto de investigación, que es la gente que te rodea. Te encargo que ahí en tu tiempo libre hagas dos cosas. Uno, elijas el tema y lo delimites. No es tan complicado, no es tan complicado. Cuando hacemos este ejercicio, no estamos determinando de manera ultimada nuestra investigación. Simplemente estamos construyendo la sugerencia de por dónde vamos a ir y sobre la marcha, al investigar, podemos acabar en un lugar o en otro diferente. Entonces, esto que vamos a hacer es poner las primeras ideas sobre la mesa y sobre la marcha van a cambiar. ¿Qué es tema y qué es delimitar? Muy sencillo. Hay algo que a ti te preocupa. Y yo te sugiero que te concentres en una preocupación personal, algo que a ti te haya pasado, algo que te incomode. Aprovecha esta oportunidad para poner en práctica lo que ya conoces, lo que ya sabes. Yo te decía la vez pasada, mejor elige un fenómeno que tú conozcas, con el que tú puedas practicar, porque el proceso de investigar suele ser frustrante o desesperante cuando no estás habituado a él y se vuelve más ligerito cuando se trata de algo que tú conoces. Entonces, lo primero es poner sobre la mesa un tema. Vamos a inventar un tema, vamos a suponer que a mí me interesan las relaciones humanas. Este es mi tema, las relaciones humanas. Y delimitar hace referencia un poquito al criterio de las situaciones problema. Porque delimitar significa que me interesan las relaciones humanas, pero muy posiblemente yo no puedo investigar las relaciones humanas que hay en todo el mundo y tampoco las que va a haber a lo largo de la historia, pero sí puedo investigar relaciones humanas específicas. Entonces, para delimitar hay 3 puntos que debo tomar en cuenta. Número 1, se le llama delimitación geográfica. La delimitación geográfica es físicamente en dónde voy a investigar las relaciones humanas. Y por ejemplo, yo estoy en Valle de Chalco. A lo mejor va a sonar tonto, pero el lugar donde yo vivo es aquí. Entonces, mi delimitación geográfica podría ser eso, Valle de Chalco. Pero a lo mejor Valle de Chalco es grandísimo y hay algunas zonas peligrosas, no, a lo mejor es grande y es peligroso. Entonces, para no meterme en problemas, a lo mejor yo puedo ser más específico e investigar las relaciones humanas en mi colonia, ¿no? Que es la colonia San Isidro. Esto es delimitar geográficamente, decir en qué espacio físico voy a investigar. 2, se le llama delimitación temporal. La limitación temporal es el tiempo histórico en el que vamos a investigar. Y hay 3 tiempos históricos. Hay pretérito, hay presente, hay futuro. El pretérito es saber qué ocurría, ¿no? Cómo eran las relaciones humanas de ayer hacia atrás, por ejemplo, ¿no? El presente es cómo son hoy y mañana que yo amanezca, cómo van a ser mañana. Es decir, el presente es investigar lo que me pasa todos los días, que yo me encuentro como investigador frente a la realidad. Y futuro, para el futuro hacemos más bien estadística para hacer algunos modelos matemáticos para tratar de predecir qué podría pasar en el futuro. Yo te sugiero que por cuestión práctica te concentres en el presente. Al final, para investigar el presente, vamos a necesitar recurrir un poco al pasado. Si pensamos que este proyecto está pensado para 4 meses, tú puedes centrar tu investigación en estos 4 meses, ¿no? De mayo a julio, por ejemplo. Entonces, mi delimitación temporal es de mayo a julio del 2023. Ya tengo 2 delimitaciones y tengo mi tema. Mi tema son las relaciones humanas en la colonia San Isidro, de mayo a julio del 2023. Y por último, viene la muestra. La muestra es elegir aquel objeto, y en este caso en específico al ser relaciones humanas, aquellas personas a las que yo voy a investigar. ¿Por qué? Perdón, porque para llegar a la muestra, por ejemplo, vamos a tener 3 momentos. El primer momento es el universo. El universo es todo lo que puede investigarse a partir de mi tema. Si pensamos que mi tema son las relaciones humanas, pues básicamente el universo son todos los humanos. Y en todos los humanos, pues hay un montón de gente en Valle de Chalco.
Ese universo lo tengo que convertir en una población. ¿Qué es la población? La población son los pequeños grupos que integran al universo. Por ejemplo, mi universo en Valle de Chalco está compuesto por niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ahí tienes mi universo. Y como yo hablo de relaciones humanas, pues de las combinaciones que hay entre estos, voy a encontrar relaciones humanas. Voy a darme cuenta que no es la misma relación entre niños que entre niños y adolescentes, o que entre adultos y niños, o que entre adultos mayores y adolescentes. Todo esto es el universo. Por tanto, en la población yo voy a elegir un grupo o varios grupos de este universo. Digamos que a mí me interesa en específico, pensemos que en Valle de Chalco yo me doy cuenta que es un lugar donde no hay muchos estudios, donde la gente a lo mucho tiene la prepa y la mayoría de ellos sale a trabajar a las empresas, y en Valle de Chalco solo se quedan mujeres y adolescentes, ¿no? Y aquí tenemos problemas de droga, yo qué sé, ¿no? Para mí, a lo mejor mi población va a ser adultos, y en este caso en específico, adultos jóvenes y adolescentes. Y a su vez, estos adultos jóvenes y adolescentes los voy a poder dividir en mujeres y en hombres, para empezar. Y si yo quiero, los divido por género. Pero población básicamente son todos los adolescentes y todos los adultos jóvenes que voy a investigar. Bueno, y de esta población yo voy a tomar una muestra. Una muestra es una parte de la población con características específicas para mi estudio. En este caso en particular, digamos que a mí me interesan las mujeres. En los adultos jóvenes, me interesan las mujeres, porque son las que se quedan aquí a convivir con los hijos, ¿no? Porque según en lo que yo observé, a esto le llamamos planteamiento del problema, en lo que yo observé, pues aquí los hombres, adultos jóvenes hombres se van a trabajar y aquí solamente se quedan las mujeres adultas jóvenes con los adolescentes, ¿no? Entonces mi muestra van a ser las relaciones que existen entre mujeres con hijos, mujeres con sus hijos adolescentes. Notarán que a mí no me interesa estudiar la relación entre mujeres con adolescentes que conocían sus hijos. En este caso en particular, son mujeres con hijos adolescentes. O yo podría simplemente estudiar la relación entre las mujeres de 20 a 25 años, que por aquí son más o menos las que ya tienen hijos, con adolescentes de secundaria a preparatoria. Y aquí ya tengo mi muestra. Significa que de toda la gente que hay en Valle de Chalco, yo solamente me voy a centrar en investigar a todas aquellas mujeres de 20 a 25 años que por alguna razón tienen que relacionarse con adolescentes, hombres o mujeres que van de la secundaria a la preparatoria. Y esto es lo primero que tenemos que hacer. Elegir un tema. Elegir dónde lo vamos a investigar, que te sugiero que sea donde trabajas, donde estudias, donde vives. La temporalidad en el presente, estos meses que vamos a estar trabajando con esto, y la muestra, la que a ti te parezca importante o interesante investigar. A veces la muestra puede parecer pequeña y poco representativa, pero eso que tú investigues te va a dar un mar de información del que seguramente vamos a obtener mucho provecho. Entonces te voy a encargar dos cosas y te voy a mandar al grupo en estos días un link de un grupo de Classroom para que ahí me subas tu trabajo y te vaya yo ayudando. Te voy a encargar que elijas tu tema y lo delimites, y dos, que plantees tu problema. Plantear el problema no es otra cosa más que escribir. ¿Qué es lo que ves? ¿Y cómo lo ves? Es decir, a lo mejor a ti te interesa el consumo de alcohol en tu comunidad. No hace falta que te vayas a investigar a profundidad todavía. Basta con que tú hagas una relatoría de cómo observas el problema del alcoholismo en tu comunidad. Basta con que le preguntes a la gente que tienes cerca a lo que a ti te interesaría saber para ponerlo en escrito. Entonces, un planteamiento del problema es lo que tú ves, cómo lo ves, y de alguna manera recuperar las primeras informaciones informales. Es decir, no tenemos que hacer una encuesta muy complicada, no tenemos que hacer una entrevista muy complicada, simplemente preguntarle a la gente para ver qué opina al respecto,
Todo eso se escribe y ya tenemos planteamiento del problema. Esto es lo que te voy a encargar para la siguiente sesión. Por hoy lo dejamos aquí. Y nos vemos la siguiente semana. Yo creo que va a volver a ser en jueves, más o menos misma hora, entre 8 y 8:30, pero ya les mando yo ahí el link de Zoom. Por hoy sería todo. Gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.